Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. En el día de hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas para matrimonios. Ha sido muy fortalecedor. Hemos visto el rol del hombre, el rol de la mujer y varios otros aspectos del matrimonio. Y el día de hoy vamos a avanzar en otra interesante temática, para lo cual nuestro hermano Jorge Altimira está con nosotros también, como todas las semanas, para poder enseñarnos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, pastor. Saludos a todos, hermanos, amigos, amigas. Aquí estamos preparados de nuevo para avanzar y continuar con el estudio, aprendiendo juntos de este tema del matrimonio que es tan importante para la iglesia. Así que aquí estamos, dispuestos para Amén. servir. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces para que el Señor guíe a Jorge y todos podamos aprender en este día de esta hermosa enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor, y se derrama, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias y matrimonios, Señor, por tu misericordia, Señor, y queremos hoy tener buenas herramientas, Señor, para poder crecer, para la gloria tuya en nuestros matrimonios, para el bienestar también de nuestras familias, para el gozo dentro de la unión conyugal, Señor. Ayúdanos y que esta enseñanza dé mucho fruto en nuestros corazones, Padre. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida de Jorge, ministrando, Señor, desde su corazón para nuestras vidas. Señor, ayúdanos en nuestra necesidad, Padre. Amén. Bendice este tiempo, Señor, y todo lo que aprendamos, Señor, sea puesto por obra, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, continuamos con el estudio. Corresponde a la clase 7. Habíamos terminado de ver el perdón en la clase 6, que es un tema en realidad para tratarlo en varias clases, en realidad, pero hicimos una pasada rápida por este tema. En la clase 7, el tema central es el conflicto. Es un poco un complemento de lo que viene antes. Habíamos visto antes el Evangelio y el matrimonio, cómo efectivamente el Evangelio, esta buena noticia de Cristo, del perdón de Dios para nosotros, tenía que afectar nuestro matrimonio. Así que, y vimos varios puntos. Así que vamos ahora a ver algo complementario también, que es el conflicto del matrimonio. Y esto corresponde a la clase 7 del estudio de 9 marcas que estamos desarrollando. En la introducción podemos señalar que hay conflictos en todas partes. En realidad, nosotros podemos ver que en la vida matrimonial no está ajena a los conflictos. De hecho, probablemente es una de las relaciones donde se genera mayor cantidad de roces, conflictos y discusiones. Obviamente, cuando no hemos entendido bien, no hemos internalizado bien el Evangelio en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que mientras más profunda es nuestra relación con Cristo, con el Evangelio, obviamente que va a disminuir exponencialmente el tema de los conflictos, sin pensar en ello que nunca va a haber un conflicto. Lo que pasa es que vamos a enfrentarlos de manera distinta, con herramientas distintas, y la profundidad del conflicto también debe ser diferente. Así que este es un tema súper importante, obviamente, en los matrimonios. La introducción dice conflictos de alguna situación. En todas partes hay conflictos. Usted asume que su cónyuge dice una cosa y ella hace otra. Usted la confronta acerca de esto solo para darse cuenta de que su ataque, por ejemplo, estaba basado en una suposición. A veces usted está enojada con su marido, en el caso de la esposa, así que no se lo permite o le pone trabas, pone problemas. Usted a veces lo menosprecia por su incompetencia, lo vimos en algunas clases anteriores, y puede criticar también la esposa la falta de liderazgo en la familia. A veces la mujer también ha sido muy dura en la crítica al esposo. Se arrepiente de algunas cosas que ha dicho, pero realmente no le importa porque siente que él lo merece. ¿Se acuerda cuando hablamos del caso de que son dos pecadores? Y el amor no tiene que ver con que él merezca el amor, el perdón no tiene que ver con que merezca la otra persona el perdón.
Es una acción voluntaria, intencionada, producida por un corazón regenerado, un corazón donde está trabajando el Evangelio de Cristo en nuestras vidas. Así que el conflicto parece ser parte normal, y lo digo entre comillas, del matrimonio. Generalmente la gente se pelea, pero no queremos tolerar el conflicto o hacer algo para empeorarlo. Así que, como sucede con cualquier pecado que cometemos en nuestra vida, lo queremos hacer morir. Y en nuestro mundo también nosotros encontramos conflictos en los hogares, en el lugar de trabajo, en la misma iglesia hay conflictos. Así que el tema es la comunicación. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo nos comunicamos en el matrimonio? ¿Cómo resolvemos los temas de ofensas, de palabras, de acciones? Así que hay una introducción al tema. Los cristianos están llamados a la unidad y a la paz. Y ahí tenemos algunos versículos que podemos leer. No sé si los tiene el pastor ahí. Sí, podemos buscarlos acá. Salmo 34, 14 dice así: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Qué tremenda mandamiento no tenemos ahí, ¿no? Importante. Vamos a buscar el otro, Jeremías 29, 7. Vamos a ver, Jeremías 29, 7. Dice así la palabra del Señor: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hiciste transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí está haciendo esa correlación importante entre nosotros orar por la paz de nuestro entorno, para que también nosotros podamos vivir en paz, por supuesto. Entonces, qué importante rogar por la paz en nuestros matrimonios, para vivir tranquilos también. Primera de Corintios 7, vamos a buscar 1 Corintios 7:15, dice, aquí está. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, a estar tranquilos. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Aquí lo tengo a mano, aquí está. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Y ahí hay uno de Romanos 14, 19 que está escrito, ¿cierto? Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno, aquí hay una serie de versículos, son algunos, obviamente que hay más, que dice: los cristianos están llamados a la unidad y a la paz. Este es un mandato general para nosotros, ¿cierto? Y vemos que es uno de los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es, ¿se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paz es un fruto del Espíritu. Ahora, si es un fruto del Espíritu, entendemos que es un fruto de nuestra relación con Cristo. Es un fruto de Cristo en nosotros, que debe notarse en un verdadero hijo, en un verdadero creyente, en alguien que ha sido redimido, que está en proceso de santificación, que ha sido regenerado. Así que nosotros confiamos en que el Espíritu Santo, y lo vemos en clases anteriores, que el Espíritu Santo continúa trabajando en nuestros corazones. Por lo tanto, este fruto debiera verse, el fruto de la paz. Sean pacificadores, a paz han sido llamados. Entonces, uno de los frutos importantes del cristiano, naturalmente, que es la paz. Obviamente que deseamos también la paz en nuestros matrimonios. Para que se caracterice, ¿qué? El aroma de Cristo. Básicamente eso es. No solo amor y gozo, sino también la paz y la unidad y la reconciliación. Porque en el fondo, como está indicado ahí, el conflicto trae división, no unidad. Trae independencia, no interdependencia. Aquí se recuerda que el conflicto principal es que destruye, el conflicto destruye uno de los principales objetivos. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase esta de que éramos una sola carne y había una relación también horizontal entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, y también había una relación vertical entre los esposos y Dios, los esposos y Cristo? Naturalmente que el conflicto destruye uno de los principales objetivos, destruye esta relación horizontal, esto que sea en una sola carne, y produce por supuesto una división. Ya no hay una unidad, ya no hay una armonía, hay entonces una división. Ya no hay, como dice ahí la imagen, no hay unidad, no hay interdependencia, lo que se produce es independencia. Vamos a la próxima, por favor, a la próxima imagen. Entonces, aquí vemos, la pregunta es cómo hacer frente a los conflictos, qué hacemos, qué herramientas tenemos. Y la primera indicación
que uno no esperaría es que lo que dice Santiago 4, del 1 al 2, dice, comience con examinar su propio corazón. No sé si lo tienes ahí a mano, pastor, Santiago 4, del 1 al 2, ¿cierto? Que habla de los conflictos, de las luchas, Perfecto, aquí lo cuando tengo. comienza, por favor. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y después decimos, dice, pedís y pedís mal. Cuando peleamos, tendemos a hacer que la otra persona sea el problema. O sea, siempre estamos, ¿se acuerdan Mateo cuando decía el Señor? Estamos viendo la paja en el ojo ajeno. Cuando peleamos, la primera reacción nuestra, por eso es que es re bueno que este primer punto aparezca aquí. Comience con examinar su propio corazón. ¿Cómo hacemos frente al conflicto? Comience a examinar su propio corazón. No el del esposo, no el de la esposa, el propio Bueno, corazón. si Donde se somos origina la honestos, cosa. generalmente hacemos todo lo contrario. Claro. Nos hacemos expertos en analizar el corazón del otro, ¿no? Y suponemos lo que él está pensando, lo que está sintiendo, cuál es su motivación, en vez de Claro. examinar el nuestro. Motivaciones del corazón y todo. Claro, porque en el fondo el llamado a paz no es que tu cónyuge esté en paz contigo, o ese es un ideal. Aquí el mandato es que yo esté en paz con mi cónyuge. Entonces la paz nace de mí, no tengo que esperar la paz del cónyuge. Independiente de cuál sea el motivo del conflicto, de cómo se origina el conflicto, el problema de fondo aquí es que yo estoy llamado a ser un pacificador. Entonces, ¿cuál es la causa de nuestros conflictos, de nuestras peleas? Justicia propia y orgullo. Normalmente la respuesta es esa. Y tú lo tienes que haber visto, pastor, también en tanta consejería que ha pasado por ahí, ¿no? Justicia propia y orgullo. Yo quiero Así imponer es. mi posición es la verdad, y a mí no me gana nadie. A mí no me tuerce la mano. Me imagino que lo has visto muchas veces, así Sí, que lamentablemente aquellos que han sostenido esa postura hoy día ya no están juntos. sí, claro. En el fondo es, bueno, ahí hay un tema tal vez más profundo, y es que si el Evangelio es un tema para reflexión, obviamente, para una predicación tal vez, es que si efectivamente el Evangelio ha llegado a nuestros corazones, si efectivamente hemos nacido de nuevo, Así es. porque debería ser una característica de un cristiano creciente, es el proceso de santificación. La paz a la que estamos llamados es parte del proceso de santificación. O sea, si Así no es. estamos viendo frutos, Jesús decía, ¿cierto? Por sus frutos los conocerán. Si no estamos viendo frutos en nuestra vida a lo largo de un periodo ya extenso, ¿cierto? En un periodo largo de nuestra caminar cristiano, entonces hay que hacer necesariamente un examen profundo del corazón. O sea, si efectivamente en mi vida, cada uno, eso es personal, no si mi cónyuge se convirtió, si yo me convertí, si efectivamente he sido tocado por el Evangelio, Dios me ha llamado y Dios me ha hecho una nueva criatura. Porque si no hay frutos en mi vida, independiente que pueda ir a la iglesia durante muchos años y que pueda estar leyendo la escritura o asistiendo a algún curso, lo más importante son los frutos del cristiano, los frutos del creyente. Y este es uno de los frutos importantes, paz. Bueno, obviamente el central, ¿cierto?, es el amor. Decía, se resume todo en el amor, cuando habla de 1 Corintios 13, pero en el fondo la paz es un fruto muy importante. Somos pacificadores, somos llamados a estar en paz. Entonces, la pregunta, justicia es nuestro cónyuge cuando pelea, ¿toma tiempo para examinar su propio corazón? ¿O se precipita, ¿cierto? Se va encima, cree que rápidamente tiende a pelear con condenación hacia su cónyuge? Y normalmente eso es lo que sale del corazón, de un corazón pecaminoso, lo que sale, que estábamos comentando recién, este castigar al otro, ¿cierto? Eso lo comentamos en algún momento que venía del Edén, ¿cierto? Adán, Así es. Dios le dice, Adán, ven para acá, ¿qué pasó? La mujer que me diste. Y a la mujer que me diste, ¿qué pasó, mujer? La serpiente. Y la serpiente no pudo hablar porque no habló, no sé, no le Siempre echó la culpa a culpando a un nadie. tercero. Siempre culpando a otro. Esa cuestión es natural en nosotros. Por eso Mateo dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ocúpese a su propio pecado, primero, antes que atacar a su cónyuge. Confiese su pecado y arrepiéntase. Eso lo vimos en clase anterior, súper importante. Confesar y arrepentirse. Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Son patrones de conducta de un verdadero cristiano. Así que hay un llamado también después para los esposos. Acérquense a su esposa y busquen comprenderla. Primera Pedro, 3:7. No sé si lo Sí, tiene, lo tengo pastor, acá. ahí a mano. Dice así, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Creo que lo habíamos comentado en alguna clase anterior, este mismo Así pasaje. es. ¿Cuál es el objetivo entonces, esposos? El objetivo es, en un argumento, no es ganar. Cuando usted está discutiendo, el objetivo no es ganar. Ciertamente no es justificarse y protegerse a usted mismo. Su objetivo en un argumento es acercarse a su esposa buscando entender por qué ella está tan molesta con usted. Dice, vivan con ella sabiamente. Hermanos, y le hablo, esposos, correligionarios, es muy difícil, hermano. Así como hay un pasaje que dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Cierto? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él para que fuese? ¿Quién entendió la mente de su esposa? Hermano querido, no haga tal esfuerzo, haga el intento, pídele ayuda al Señor, pero meterse profundamente en el corazón y en la mente de su esposa, solamente el Señor. Esa es una pega del Señor. Sí. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Es muy Bueno, complejo. de todas maneras, para que no quede un gusto a que las mujeres son las complejas, en realidad nadie puede meterse en el corazón de nadie. Ni siquiera podemos meter en el corazón de nuestros hijos, ni de nuestro esposo, ni de un hermano en Cristo, de nadie. El único que conoce las profundidades del corazón es Dios. Y eso es muy, muy importante. Y por eso nosotros tenemos que invocar a Dios para que Él nos ayude en este proceso de unidad, ¿no?, que tiene que haber en el matrimonio. Porque no es fácil Así es. entendernos. Tampoco ellas nos entienden bien a nosotros, ¿te fijas? Es una problemática natural por la complejidad del corazón. Claro, fíjate que el llamado, lo hemos visto también en los cursos de consejería, en varios de los temas que se estudian allí, el llamado es a vivir con ella sabiamente, que significa trate, haga el esfuerzo, ¿cierto? Me acordé del pastor Roger ahí que contaba la anécdota con la esposa, ¿cierto? Que se quedó en el aeropuerto, no pudo tomar el vuelo. No sé si se acuerda de esa historia, lo Sí. vio alguna vez, lo comentó el pastor Roger en alguna predicación. Entonces la señora no quería que le resolvieran el problema, quería que le entendieran. Y el esposo, nosotros que somos racionales, somos distintos, por supuesto, con funciones distintas y hechos de forma distinta por Dios. Buscamos, claro, lo natural en nosotros, así como esto de discutir, de echarle la culpa al otro, en ambos casos, lo natural en el hombre es solucionar el problema. Estamos como más prefabricados para eso. Y no entender, no necesariamente buscar, entender el corazón o tratar de entender la motivación, cuál fue el problema de fondo. Hermano, yo sé que esto es muy difícil, pero no es difícil con la ayuda de Dios. O sea, el llamado para nosotros es busque entender a su esposa por qué se ha molestado, busque entender el propósito, no busque entender su corazón, como acotaba Pastor recién, eso lo sabe Dios, pero busque entenderla. Y piensan distinto a nosotros, pensamos distintos, hombres y mujeres. Pero al hombre se le pide, ¿cierto?, vivir con ella sabiamente. Intenta. A la esposa tiene otras funciones y también tiene otros desafíos, por Dios. Pero al hombre le dice, enténdalo. Entonces, la primera prioridad es verlo de la manera que ella lo ve. Trate, haga el esfuerzo, intente, póngase en el lugar. Puede que ella lo tenga la razón. Puede que el pecado sea de ella. Pero hasta que ella no esté convencida de que usted está a favor de ella y no en su contra, hasta que ella sepa que usted la entiende y está comprometido con su bien, usted no será capaz de guiarla a alguna parte. Ciertamente no va a hacer ningún progreso en resolver el conflicto. Hombres, Santiago 1:19, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. A las esposas, dice, no protejan, no ataquen, no se cierren o corran. Ahí está un versículo que hay, Génesis 3:16, no sé si lo tienes, pastor, para leerlo a Sí, mano. lo tengo acá. Por favor. Dice así, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ¿Cierto? Ahí enseñoreará de ti. ¿se acuerdan que hablábamos de ese pasaje y decíamos, se enseñará, tú tratarás ahora de dominarlo a él? Y él luchará por no ser dominado. Y ese conflicto que le llaman la batalla de los sexos en la clase 5, creo, existe, subsiste hasta ahora, y va a persistir mientras haya corazones, ¿cierto?, pecadores o con inclinación al pecado. Así que a la esposa, dice, esposa, no es nada fácil para ustedes. En medio de una discusión, su deseo será protegerse, de no ser herida, o de que no pase más allá.
puede que haga eso atacando. La forma en que reaccione la esposa también puede ser atacando. Puede que haga eso simplemente retirándose y cerrándole el paso, bloqueándolo, ¿cierto? Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Puede ser tentada a recurrir a la culpa o simplemente a la maldad. La buena comunicación bíblica requiere que aún en medio de una discusión permanezca abierta a él y le invite a entrar a la discusión. Permite que él haga sus torpes esfuerzos, que nos va a ocurrir a nosotros, torpes esfuerzos para comprender lo que está pasando. No somos expertos en esto. Y no lo castigue cuando no entiende tan rápido a su esposo, o también como usted espera que lo entienda. Entonces, no significa que usted retroceda, no debe retroceder, dé paso hacia adelante, hacia él, utilizando palabras respetuosas, ¿cierto? Como lo manda la Escritura, respeta a su marido, palabras amables, ¿cierto? La mujer sabia edifica su hogar, la necia con sus labios lo destruye. Aun cuando se sienta frustrada o confundida, haga el esfuerzo. A Dios le pide que haga el esfuerzo al varón, al esposo, y también le pide el esfuerzo a la esposa, en los campos en que somos débiles, en las áreas en que somos débiles. Significa que usted se abre de alguna manera, con esa actitud se abre el liderazgo, cuando él trata de identificar y responder el pecado que se ha cometido. Bueno, ahí en el texto hay una historia que la vamos a pasar por alto por ahora por razones de tiempo. Y un par de versículos que están en Santiago 1:19, ¿cierto? Dice, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Y Proverbios, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es necio y vergonzoso. Entonces, generalmente la prudencia, por supuesto, es también parte de un carácter afable, de un carácter que ha sido impactado, que está siendo impactado por el Evangelio. Es necio y vergonzoso responder, no responde, escuche con calma. Dominio propio es una cosa que vamos a ver más adelante. La próxima, dice algunas reflexiones. Es otra, no sé si la tienes, pastor, otra imagen. Reflexiones sobre comprender a su cónyuge. 3.4. Perdón, dale, pastor. Busque comprender a su cónyuge. Esta es la cuarta, concepto. Comprender a su cónyuge. Usted dice, lo en la imagen lo que dice, usted hace todo lo posible para persuadir a su cónyuge de que usted tiene razón. Usted va a hacer todo lo posible para persuadir, para convencer a su cónyuge de que tiene la razón. Sin embargo, lo más útil que puede hacer es primero tomar tiempo para entender el punto de vista de su cónyuge. Estamos viendo ahí, es disponerse para entender qué está pasando, cuál es la motivación, qué piensa su cónyuge, su esposa, su esposo respecto al conflicto que se pueda empezar a generar. Y ahí en Proverbio 18:9 dice, el egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se revela. Al necio no le complace el discernimiento, fíjese, tan solo hace alarde de su propia opinión. Entonces, si nosotros estamos discutiendo, tratando de poner nuestra posición, de que nuestra posición gane, la Biblia nos dice que somos necios. No le complace el discernimiento, solo hace alarde de su propia opinión. Mi opinión es la que vale, mi opinión es lo más importante, lo que yo creo, así es, eso es necedad. Para Dios es necedad. Y egoísmo, porque busca su propio bien, como dice el versículo. Así que lo más útil que puede hacer es primero tomar tiempo para entender el punto de vista de su cónyuge. Haga el esfuerzo. ¿De qué manera construye el entendimiento? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quinto punto, escuche. No hable mentiras, no hable mientras su cónyuge habla. Paciencia, prudencia, permita, escuche lo que su cónyuge dice, escuche lo que su esposa dice, o esposa, escuche lo que su esposo dice, no lo interrumpa, no se interrumpa, escuche lo que, y cuando esté escuchando, intentemos hacer el esfuerzo de rescatar de todas esas palabras que deben ser más dichas, por supuesto, con prudencia, con sabiduría. No estamos hablando de palabras necias o palabras ofensivas. Escuche lo que hay. A veces entre medio salen cosas de ira, de molestias, de rabia. Puede que se escape alguna palabra, ojalá no sea una palabra fea, por supuesto en un matrimonio no debe ocurrir, pero intentemos escuchar qué hay detrás de la discusión, qué se está tratando de discutir. Y entonces dice, no hable mientras su cónyuge habla, escuche hasta que termine. Después le toca el otro turno. Cálmese, dice, tome tiempo para escuchar y aprenda a resumir también, ¿cierto? Así como la historia que se puede encontrar, dice, aprenda a resumir, o sea, no darle una historia de 1 hora, 2 horas, sino que trate de hablar poco, prudentemente, sabiamente, y resumiendo la idea central de lo que usted está queriendo decir.
dice, cálmese, tome tiempo para escuchar y aprenda a resumir. Proverbios 18:6, dice, pastor, si quieres lo lees tú. ¿sí? Proverbios Dice, 18:6. los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Mira lo que dice. Son causa de contienda. El necio siempre está buscando contender, discutir, pelear. Necio, ¿no? Su boca incita a la riña. Lo que está saliendo por su boca está echando más leña al fuego. Está incitando a discutir, a pelear más. Aumenta la discusión. Eso es necedad para Dios. Así que escuchen. Veamos el otro punto. 6. Haga preguntas. ¿Qué dice Proverbios 25? Pastor. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Proverbios 25. Haga preguntas, indague, escarbe, intente descubrir qué hay detrás, intente descubrir cuál es la motivación, cuál es el conflicto. Haga preguntas inteligentes, haga preguntas sensatas, haga preguntas que aborden el problema, que intenten escarbar, descubrir el problema. ¿Cierto? Por ahí había alguna clase donde veíamos que el consejo no tiene que ver con el tema de las preguntas, sino atacando directamente a la persona, sino más bien a la intención, al problema. O sea, ¿qué hay detrás del problema? ¿Ya? Haga preguntas sensatas. Luego, punto 7, aclare las suposiciones. 2 reglas de oro, dice. 1, no asuma, en vez de ello siempre pregunte. No asuma, la tendencia nuestra es, yo creo que, me parece que, escuché que. No asuma, no se predisponga a lo que la otra persona quiere decir. Escuche y escarbe para saber qué quiere decir. No lo que usted cree que quiere decir, no, qué quiere decir, que es distinto. La mejor manera de lidiar con las suposiciones y hacer que se vayan es hacer preguntas para probar su validez. Preguntas inteligentes, sensatas, pensadas. Entonces, segundo punto, dentro de este punto general 7, haga el mejor giro posible en cualquier situación particular. Asuma las mejores intenciones de su cónyuge, no las peores. Siempre piense lo mejor, ¿cierto? Siempre piense lo mejor del otro. No piense que el otro lo quiere destruir, lo quiere bombardear y lo quiere ametrallar. No, piense que lo que quiere su cónyuge, piense siempre bien. ¿Qué quiere? Quiere resolver, quiere expresar un malestar, quiere expresar una idea, pero con buena intención. A veces las palabras, y normalmente nos ocurre que somos torpes en las palabras, pero trate de escarbar. Haga el mejor giro, por eso, en cualquier momento, situación particular, asuma la intención. Si usted escuchó algo raro y lo que tiende a pensar es lo malo, me quiere hacer esto, me quiere... No asuma eso, asuma lo bueno. Siempre piense lo bueno, lo honesto, lo justo, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensar. Busque lo bueno de esa discusión, busque lo bueno de ese diálogo. Aclare la suposición. ¿Ya? Pensaba, Jorge, en este punto que esta práctica mala, ¿no?, que tenemos a veces de suponer intenciones en el otro, en realidad habla de nuestra propia malicia, o sea, lo maliciosos que somos nosotros y los pecadores que somos nosotros. Entonces, por eso es tan importante el primer punto, examinar nuestro propio corazón. Y en el punto de que ponías ahí el 6 de hacer preguntas, en consejería se nos enseña este tema de hacer preguntas extensivas e intensivas. Extensivas lo más amplio posible, de muchos espectros que puedan dar más luz a la problemática que puede estar en torno a la dificultad que nosotros estamos tratando. Y las intensivas tienen que ver con la profundidad de un mismo tema. Y eso es muy bueno. La verdad es que, como tú lo decías, en general no sabemos hacer buenas preguntas. Y yo creo que en el diálogo matrimonial tenemos que trabajar, tenemos que aprender a hacer buenas preguntas. Hay algunos materiales que se pueden conseguir sobre preguntas para ayudarnos a dialogar sobre tópicos en particular, y eso es muy bueno. Y como un ejercicio, ¿no?, que podemos hacer. Las mujeres en general tienden a ser mejores que los hombres para preguntar, en la práctica lo he visto. Sin embargo, no significa que no debamos perfeccionar nuestro diálogo. La comunicación en el matrimonio es muy importante, y así como cualquier otra área de la vida matrimonial, la comunicación es un área que debe trabajarse, debe ser perfeccionada. Así es. Ahora hay una reflexión en la siguiente imagen. Dice, ¿cómo hacer frente a los conflictos de una manera piadosa? Y aquí hay una serie de consejos. Vamos a ver algunos en esta primera parte. 13 consejos que nos da el estudio de 9 marcas. Dice, primero, pase por alto las ofensas. Estamos viendo cómo hacer frente a los conflictos de una manera piadosa, de cómo Dios establece que debemos enfrentar los conflictos.
uno pase por alto las ofensas. A veces hay situaciones en la vida donde no vale la pena iniciar una pelea. A veces iniciamos la pelea por tonteras, a veces iniciamos discusiones por cosas que no tienen ningún sentido. Y cuando no le ponemos freno a eso, empezamos a esta rueda de fuego que empieza a girar y cada vez más grande, y cada vez más grande. Y al final la discusión terminó en otra fase, en otra faceta, con otro problema, destapando otros problemas. Bueno, a veces podemos y debemos nosotros ser prudentes, cautos, inteligentes, ¿cierto? Sabios, para no iniciar o detener cualquier discusión que no tiene ningún sentido. Por supuesto que en este diálogo que hablas tú, pastor, vamos a conversar ciertas cosas, y hay cosas importantes en el matrimonio que se deben discutir, que se deben conversar. Hay temas importantes, hay conflictos, a veces tiene que ver con roles de cada uno de nosotros, a veces con la misma crianza de los hijos, a veces con el tema de la administración del dinero. Hay muchas áreas donde podemos permitir, ¿cierto? Con este síndrome de la boca, me olvida siempre cómo dices tú, La pastor. boca abierta. Y con este síndrome podemos permitir, ¿cierto?, con la boca abierta, que ingrese a Satanás, ¿cierto?, y se meta, y le abramos la puerta para que se meta y empiece a trabajar en nuestra mente corrupta y salga, por supuesto, toda nuestra naturaleza pecaminosa. Pero no permita que cosas pequeñas, como hablaba las pequeñas zorras, hablaba, ¿no? Sí, miran la viña. Miran la viña. Entonces no permita eso, no permita en su vida eso. Hay cosas chicas que no tienen ningún sentido discutir, no tiene sentido. No las discutamos, hermano, se solucionan. A veces se solucionan, como decía alguien por ahí en una canción, el que ama más generalmente soporta más, calla más. Bueno, haga esfuerzo, hermano, Dios nos llamó a amar. El mayor fruto del hijo. Yo creo, Jorge, ¿Sí? sobre todo en el contexto donde la Biblia es clara en decir que todos ofendemos muchas veces. Entonces, si nosotros somos tan juiciosos con todas las cosas y ponemos una gran reacción a todas las cosas, ¿no? De cosas grandes a cosas pequeñas, tenemos el mismo grado de reacción, en realidad es poco misericordioso, pensando que Dios también con nosotros, bastante misericordioso, nos soporta muchas cosas, nos pasa por alto. No quiere decir que Él va a aguantarnos de por vida los pecados. Sin embargo, hay ciertas cosas que Él las transforma como en un proceso de crecimiento. Lo mismo en nuestro matrimonio. También tenemos que ver que hay cosas que nuestros cónyuges van a cambiar, como también nosotros vamos a cambiar ciertas cosas a través de los años, en la obra y en el proceso de santificación de nuestras vidas. Entonces, hacer un escándalo, digamos, usando el término bien chileno, hacer un escándalo por cosas pequeñas no tiene sentido, porque tampoco yo quiero que me hagan escándalo por las cosas pequeñas que a veces yo también cometo, sino que sean misericordiosos conmigo. Así es. Bueno, aquí hay unos pasajes que, no sé si lo quieres leer tú, pastor, de Proverbios Sí, 19:11. son muy buenos y clarificadores. Dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Proverbios 12:16. Tremendos pasajes. Pero hay otro más que lo tenía acá anotado en el estudio, dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Proverbios 17:9. El odio despierta rencillas, que está ahí dicho. Entonces, bueno, está claro, en la palabra, por Proverbios tiene un montón de, bueno, el libro de la sabiduría, ¿no? Proverbios tiene un montón de consejos sabios para nosotros, que nos hacen también confrontar con nuestra realidad, confrontan lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, con lo que efectivamente Dios llama prudente, Dios llama sabio, Dios llama inteligente, Dios llama santo. Así que, mira, estudiar los proverbios, sin duda, bueno, estudiar la escritura en general, y especialmente este pasaje de proverbios, nos van a ayudar, sobre todo en estos consejos, en esta serie de consejos pequeños que nos golpean rápidamente con el corazón. Así, cuando dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Sí, bueno, Proverbio es muy práctico, directo al grano. Y hoy día vamos a tener estos dos primeros consejos, así que prepárese porque la próxima semana vamos a ver el resto de los 13 consejos. Hoy día vamos a llegar hasta el segundo, y yo creo que es súper interesante. Es bueno que usted anote, que practique y que lleve esto a la práctica diaria, ¿no? Así es. Bueno, y el segundo de estos 13 consejos dice, no personalice los comentarios de su cónyuge. Por ejemplo, a veces la esposa se pregunta a su esposo sobre sus finanzas. ¿Y qué piensa el esposo? Que está cuestionando sus habilidades, la forma de manejar las finanzas. Y uno debe decir, bueno, a lo mejor la esposa quería saber algo más. O sea, no había un doble sentido, no había una intención profunda en la pregunta que estaba haciendo. Sobre todo nosotros que sabemos que son tan especiales nuestras amadas, porque se ría la amada también de decir, sí, pero mi amado es tan especial, efectivamente, hermana,
los dos somos tan especiales. Así es. Entonces no hay a veces una doble intención en la pregunta, a veces una pregunta simple, quería saber algo, y a veces ni siquiera, mira, hermano, a veces ni siquiera le interesaba la respuesta, preguntó, le respondiste y se olvidó. Pero entonces, bueno, no le busquemos la quinta pata al gato, como se dice acá, ¿cierto? La esposa se pregunta a veces sobre finanzas, no piense que, con esa pregunta está indagando esto, bla, 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 y al revés también, cuando le hace una pregunta al esposo, a la esposa, no, bien, detrás de esto hay una intención, no asuma cosas que no corresponden. Viva más simple esta vida de relación matrimonial. No profundice, salvo obviamente que haya cosas importantes que tengan que discutirse. Correcto. Así que en el caso del esposo, ve las preguntas sobre el dinero y piensa que lo está cuestionando. No, está a veces queriendo averiguar sobre la finanza, sobre el dinero en general, pero no sobre cómo administra el esposo. El esposo también puede hacerle preguntas a la esposa sobre distintos temas, de la casa, del hogar, de los niños. No piense que la está criticando, la está juzgando, no quiere saber algunas cosas generales, porque también él tiene una función especial de administrar, de ser el sacerdote, y obviamente si la esposa tiene la bendición de poder estar en la casa con sus hijos y no tener que salir, digamos, a trabajar, y el esposo provee para el hogar. Bueno, ahí uno dice, bueno, los niños pequeños en la casa, bueno, están con su madre, y el esposo llega a veces en la tarde y conversa con la esposa para inquirir, saber cómo ha estado la casa, cómo está el hogar, cómo están los hijos. Ahora, cuando los dos están fuera y les tienen que trabajar, y los niños pequeños se quedan con otra persona, bueno, habrá que buscar una persona de confianza, ¿cierto? Y sobre esa persona inquirir sobre el cuidado de los hijos, cómo funciona la casa, ojalá sea una persona de mucha confianza. Pero en el fondo, no personalice que estos comentarios a su cónyuge son personales para profundizar en su corazón, en su pecado. No le dé más importancia que la que tiene. Sí. Así que estos son los dos. En Chile tenemos este dicho, ¿no? De no mirar tanto debajo del agua, como que siempre estamos buscando algún doble sentido en todas las cosas, y a veces no es así. Sí. A veces simplemente es preocupación, interés, necesidad, y cómo no, ser cartas abiertas con el cónyuge. Nosotros con nuestro cónyuge tenemos que conocernos muy bien, y por eso este voto de confianza y de sinceridad es algo que se tiene que cultivar. Esa honestidad y colaboración tiene que ser algo que se tiene que ir forjando con el tiempo. Por eso estos consejos, ¿no? Esta preparación previa, y ahora cómo enfrentar estos 13 consejos que hoy vamos a ver, estos dos, son muy útiles, y ojalá usted pueda tomar nota y llevarlos a la práctica, porque le va a ayudar mucho a evaluarse y a ir poniendo también en práctica dentro de su propia familia. Así es, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Después solamente un barniz, recuerde, viene después, piense cómo usted discute, refrene su lengua, habla del dominio propio. Vamos a ver varios temas bien entretenidos, el tema de buscar perdón rápido, confesar el pecado. Hay muchos temas bien entretenidos que son consejos prácticos, ¿cierto?, para esta vida piadosa en la relación matrimonial. Así que quedamos ahí esperanzados en que en la próxima clase podamos conversar y abarcar todos estos puntos para complementar esta clase 7 sobre el conflicto, algo central en los matrimonios. Así que espero que nos veamos. De todas maneras, a los oyentes, si a usted le interesa, escríbanos el bosquejo, por ejemplo, estos puntos, y tenerlos ordenados, se los podemos enviar por correo electrónico. Escríbanos a cristoeternoredentor@gmail.com para que podamos también tener contacto contigo y enviarte esta información, y eso va a ayudarte a tener una pauta, una bitácora de trabajo a nivel familiar. Así que muchas gracias, Jorge. Pues nada, no, eso es Pastor. Dios les bendiga, gracias por la paciencia, gracias, Pastor, por la ayuda, y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima segunda parte de esta clase 7. Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, y gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros, conectados, interesados en esta temática tan necesaria, ¿no? Todos los que estamos casados sabemos que en estas áreas tenemos que crecer, así que te invitamos a estar en el próximo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.